¿Podría explicar en qué consisten sus contribuciones al desarrollo de nuevas arquitecturas que permiten a los sistemas digitales funcionar de manera más eficiente? Bueno, pues mi trabajo está centrado en el área de aritmética de computadores, que es una rama de la informática que trata sobre enseñar a las máquinas, a los ordenadores, a hacer matemáticas, a hacer operaciones como nos enseñan siempre, las sumas, restas, las multiplicaciones o divisiones. En concreto, yo trabajo en la parte de aritmética de números decimales, que es un poquito más compleja, porque ya no solo tenemos la limitación de que los ordenadores trabajan con dos dígitos, el 0 y el 1, en vez del 0 al 9 como hacemos los humanos, sino que además es complicado representar esos números decimales. No tenemos una coma y además típicamente se utiliza una representación basada en una fracción y un exponente que lo multiplica, como la notación científica que usamos en el colegio. Pues a todo esto es complicado añadirle o, digamos, vemos que no es fácil hacer operaciones con números decimales en los ordenadores, más aún si queremos que sean eficientes, rápidas y precisas. Por eso mi tesis se centra en tratar de resolver este problema. En concreto, hemos estudiado nuevos formatos para representar y operar con números decimales en los ordenadores, tratando de resolver estos problemas, para que sean las operaciones más rápidas o más precisas, más eficientes energéticamente. Mi tesis tiene principalmente dos líneas de investigación o dos líneas de desarrollo principales. Por un lado, hemos tratado de estudiar en un contexto más teórico o las propiedades matemáticas que estos nuevos formatos tienen, estudiando aplicaciones concretas y ver el resultado numérico que podemos obtener o si podemos reducir el tamaño de los datos para obtener las mismas soluciones, pero acelerando los cálculos. Y por otro lado, hemos querido ver el impacto también que tienen estos nuevos formatos a nivel físico, en el hardware. Sin embargo, como son formatos completamente nuevos, pues no existen ordenadores que sean comerciales, que podamos comprar y que podamos utilizar para realizar estos cálculos con estos nuevos formatos. Por lo que hemos diseñado nuevos algoritmos y circuitos electrónicos que permiten ejecutar operaciones o programas utilizando estos nuevos formatos. Por ejemplo, empezamos diseñando un pequeño multiplicador, un circuito que multiplicaba dos números, y así poco a poco fuimos diseñando nuevas arquitecturas hasta ser capaz de integrarlas en un procesador completo, en el que somos capaces ahora de ejecutar todo tipo de operaciones matemáticas con estos nuevos formatos. Eso sí, siempre centrando nuestros diseños en que sean eficientes y que sean lo más rápidos posible. ¿Cómo definiría el valor de su investigación en informática para el conjunto de la sociedad? Pues nuestros ordenadores, teléfonos móviles y resto de dispositivos electrónicos realizan miles de millones de operaciones matemáticas por segundo. Muchas de estas aplicaciones, además, que corren en estos dispositivos, requieren de operaciones con números decimales, como por ejemplo los gráficos por computador, las simulaciones científicas o aplicaciones de reconocimiento de imagen, que todo el mundo conoce. Pues bien, si somos capaces de optimizar esas operaciones, de hacerlas más rápidas o de que consuman menos energía, eso tiene un impacto directo en todo este tipo de aplicaciones. En mi tesis, en concreto, hemos estudiado varios casos particulares de aplicaciones científicas, de computación de altas prestaciones o de inteligencia artificial, como las redes neuronales. De forma resumida, las redes neuronales, que son uno de los principales algoritmos de inteligencia artificial hoy en día, funcionan realizando cientos de miles de sumas y multiplicaciones. Pues evidentemente, si cada una de estas operaciones es más pequeña o es más rápida, tiene un impacto directo sobre toda la aplicación. De hecho, pudimos comprobar que utilizando el formato correcto para estas operaciones matemáticas se podía reducir el tamaño de los datos
a la hora de realizar las operaciones. Y al tener datos más pequeños, realizamos operaciones con menos dígitos, lo cual es evidentemente más rápido y tiene un menor coste energético. ¿Le preocupan los riesgos de la inteligencia artificial y el mal uso que puede hacerse de las tecnologías en las que usted trabaja? Bueno, evidentemente siempre hay un riesgo y hay una preocupación, pero creo que hoy en día hay mucha investigación al respecto, mucho control y son temas que están, digamos, en el foco del día a día, que no solo la academia o el mundo de la investigación se está poniendo a ello, también el mundo de la industria, los gobiernos están haciendo mucho por normalizar y estandarizar todo este tipo de aplicaciones. Entonces, tiene sentido que no nos preocupemos demasiado por este tipo de mal usos, porque se está poniendo el suficiente esfuerzo en que estos malos usos no se apliquen, digamos. ¿Qué retos presentes y futuros consideran los más importantes en su campo? En mi campo, las investigaciones que hemos realizado, a pesar de que pueden tener una aplicación directa, muchas veces se encuentran con la problemática de que existen estándares, sobre todo en la industria, que delimitan un poco qué tipo de formatos o qué tipo de algoritmos utilizar. Entonces, ese es uno de los principales problemas. El proponer formatos nuevos o estándares nuevos que rompen con lo existente en la industria es algo que lleva bastante tiempo adoptar en tecnologías y que se terminen comercializando, por un lado. Y por otro, en mi caso, desarrollando nuevos formatos o sistemas que no tienen un soporte sobre el hardware actual, tiene la dificultad, como he comentado, y hemos tratado de solventar en esta investigación, de que no existe ese soporte físico, ese hardware que pueda ejecutar todos estos nuevos algoritmos. Entonces, desarrollar un hardware siempre es mucho más costoso, requiere mucho más tiempo que directamente implementar algún tipo de simulación o algo sobre el software. ¿Cómo nació su vocación por la informática? Pues desde pequeño siempre me ha gustado entender por qué funcionan las cosas y cómo funcionan, desmontar todo tipo de cacharros y aparatos, volver a montarlos para saber cómo funcionan por dentro. Eso me llevó a que tuviera que decidir qué estudiar, ¿no?, al entrar en la universidad, y finalmente me decanté por un doble grado en matemáticas e informática, porque principalmente no era capaz de decidirme entre cuál de las dos me gustaba más y vi que existía esta posibilidad. Y la verdad es que me descubrió muchas cosas de ambas disciplinas, me abrió muchas puertas, y cuando estaba terminando la carrera también había algo que nunca había visto, que yo sabía que existía en la universidad, que es la investigación. Entonces decidí buscar un trabajo de final de grado que aunara algo de las dos disciplinas, pero que fuera también de investigación. En ese punto encontré a un par de profesores que me propusieron un tema que perfectamente se alineaba con esto. Investigación, tenía matemáticas, tenía informática, era aritmética de computadores, y ese tema que tanto me gustó, me acabó enganchando. Esas dos personas que empezaron siendo mis directores de trabajo de fin de grado, acabaron siendo mis directores mis directores de tesis, y ese tema acabó convirtiéndose en lo que hoy es mi tesis doctoral, un trabajo sobre aritmética de computadores que me enganchó desde el primer día, y además mis directores pues hicieron que me picase más el gusanillo de la investigación. ¿Qué aspectos de su trabajo le resultan más motivadores y cuáles son los más difíciles? Bueno, como en lo que respecta a aspectos motivadores, yo creo que no solo en mi disciplina, en cualquier campo que
que se dedique a la investigación, siempre hay ese momento de eureka, de ha sido el primero en hacer esto, en descubrir aquello otro, en confirmar esta hipótesis que teníamos, pero que necesitamos evidencia científica y certeza, y ese momento, esa sensación es desde luego lo que más alegrías te puede dar de este trabajo o de realizar una investigación. Por el contrario, lo que más dificultades quizá me supone, yo siempre lo digo, es que no me di cuenta hasta que empecé a trabajar en esto lo complicado o lo tedioso que es trabajar en diseñar hardware. Es algo que requiere mucho tiempo, que a lo mejor después de estar mucho tiempo esperando unos experimentos falla en el último momento, o cuando queremos diseñar, en este caso, circuitos, funcionan pero no son correctos, entonces tenemos que ir buscando dónde está el fallo, y en este caso que he trabajado yo, digamos, los fallos están a nivel de bit a bit, hay que mirar los ceros y unos de forma individual para que todo cuadre y que todo el circuito sea correcto, y eso puede llegar a ser bastante frustrante, pero como digo, también alegra mucho cuando realmente sale y eres el primero en conseguirlo. ¿Cuál cree que es la clave del éxito en la investigación en informática? Bueno, yo creo que por un lado es la constancia y el trabajo de día a día. No hay ninguna fórmula secreta, desde luego, y nada viene regalado, sino que todo se construye poco a poco. También creo que es importante rodearse de gente que te aporte y que contribuya con tu investigación. Hoy en día prácticamente ninguna investigación se hace en solitario, al final siempre trabajamos en equipos más o menos grandes, pero con ideas de distintas personas que fluyen y que fomentan todo ese desarrollo para lograr ese éxito. ¿Cómo ve la situación de la informática en España, en particular para los jóvenes investigadores? Pues creo que en España tenemos muchísimo talento y así lo demuestra un montón de resultados, de índices, mucho talento joven, por supuesto, y tenemos una producción científica de muy alta calidad. Creo que comenzar una carrera científica en España es bastante fácil o es posible, es algo muy bonito. Sin embargo, continuar con ella tiene sus altibajos. Es una carrera de fondo, con muchos obstáculos, y además, en particular en el campo de la informática, la vía académica no es muy competitiva con la industria, a nivel salarial y a nivel, yo creo, de oportunidades. Hay muchas personas que tienen que irse fuera a investigar o a realizar el trabajo académico, y muchas veces es difícil volver. ¿Cómo definiría la importancia de la informática para la sociedad del siglo XXI? Llevamos un cuarto de siglo y hemos visto que ya es una pieza esencial en muchos aspectos, en motor económico, social, y es que yo creo que la informática en este siglo es el equivalente a la rueda o a la máquina de vapor de nuestra era. ¿Qué significa este premio para usted? Pues en el momento en el que llegó fue una alegría tremenda recibir este premio, con todo lo que significa, viendo la poca gente a la que se le concede o el nivel tan alto que hay. Pero luego, reposándolo un poco, ves que es un reconocimiento. La carrera científica es un impulso a ver que estamos haciendo las cosas bien, y también es un reconocimiento no solo a mí o a mi trabajo, sino a mis directores y a toda la gente que me ha ayudado a trabajar y colaborando en este proyecto. Es un empujón en esta carrera científica que, como he comentado, está llena de altibajos, y cosas como esta, que además le dan mucha visibilidad a la ciencia, hacen que el camino sea un poquito más llano.